Hola, ¿qué tal amigos de Radio América? Les saluda con mucho cariño Julie Ríos Little en su programa oficial del Consejo del Condado de Montgomery, en sintonía con el Consejo. Como siempre, pues tenemos invitados muy especiales, muy interesantes, y hoy pues también así lo es. Tenemos aquí con nosotros a Eduardo López. Eduardo es el vicepresidente y cofundador de EVS Communications. ¿Cómo estás hoy, Eduardo? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues Eduardo también es él es el productor de un programa muy especial que ha acompañado las comunidades latinas pues por ya casi 25 años, Eduardo. Exacto, comenzamos el 25 de enero de 1990. Este es un programa que se transmite por Telemundo todos los domingos a las 11 de la mañana con información muy importante en muchos temas, pues que también trataremos de conversar un poquito el día de hoy. Estamos hablando de educación, de salud, de inmigración. Hay muchos temas, ¿verdad?, que tú tocas en este programa. También quisiera que tengamos un poquito de chance de conversar acerca de tu documental, Harvest of Empire, que es un documental que trata el tema de inmigración, y pues en un día como hoy que hemos estado todos conversando este tema, quisiera también conversar contigo acerca de tu documental y también tu opinión acerca de lo que está pasando pues en nuestro país con el tema de la inmigración. Así que bueno, qué gran gusto tenerte aquí hoy. Y bueno, empecemos pues un poquito a hablar de Línea Directa. ¿Qué te parece que me digas, qué te motivó para lanzar un programa como este? Bueno, yo soy salvadoreño y vine aquí con mi madre en 1967. Y la verdad me fui a la universidad y estuve muy separado de Washington por 4 años. Y cuando regresé en 1980, regresé a encontrar que miles y miles y miles de mis compatriotas estaban llegando, huyendo de la guerra en El Salvador. Y yo decidí en ese momento que quería dedicar mi vida profesional a ayudar a esta comunidad que estaba llegando con poco, que se veían abusadas y explotadas por todos los lugares, desde sus terratenientes, de sus empleadores, de sus jefes, por todos lados. Y yo también veía que había muy poca información acerca de cómo mejorar sus vidas en este país que ellos estaban obteniendo. Así que yo decidí que iba a utilizar lo poco que sabía en términos de comunicaciones y iba a tratar de ayudar a esta comunidad a través de televisión en español. Y así es como nació Línea Directa. Por ejemplo, en el año 85, 86, 87, comenzamos a producir los primeros anuncios de servicio público que se transmitieron a través de Univisión en esa época, que era la única estación en español. Y en 1990 logramos nuestra meta, que era producir un programa de media hora que le pudiera dar a la comunidad más información acerca de sus derechos y de los servicios que existen. Me llama la atención pues saber cómo ha evolucionado el programa a nivel de contenido, a nivel de qué es lo que tú has visto que las necesidades pues de las familias. Me estabas comentando unos minutos antes cómo hay diferentes situaciones que están pasando y que están evolucionando, algunas no muy buenas. Entonces, ¿cómo has manejado tú lo que es la parte del contenido de tu programa? Bueno, el contenido del programa siempre se decide por lo que yo veo a través de las organizaciones comunitarias que trabajan de una manera muy cercana con nosotros en el programa. Y vemos las necesidades todo el tiempo. En 1986, 87, cuando estábamos comenzando el sueño de hacer este programa, lo que existía era, por ejemplo, para decirte una cosa específica, un problema muy grande en que en los hogares donde íbamos a tocar puertas, veíamos niños que deberían estar en la escuela, pero que no iban a la escuela, porque los padres acababan de llegar y tenían muchísimo miedo de que si llevaban los niños a la escuela, que de alguna manera los iban a deportar. Entonces, una de las primeras producciones que nosotros hicimos en televisión fue justamente para decirles a los padres de familia que no deberían de temer de ir a la escuela, de registrar a sus hijos. Y eso fue uno de los primeros éxitos que nos dio una idea de que estábamos haciendo algo positivo
porque un mes después la oficina de división bilingüe en el distrito nos escribió una carta a la oficina donde yo trabajaba, que era la oficina del alcalde para asuntos latinos, y nos contaron que más de la mitad de todos los niños que se estaban registrando en las escuelas lo estaban haciendo en respuesta al anuncio de televisión. Oh, imagínate. Entonces, desde esa época comenzamos a ver que sí, la televisión funcionaba y que nuestra comunidad tenía una gran necesidad de tener esta información. Porque si te das cuenta, lo que existía en esa época todavía existe hoy. Y eso es que nuestras redes nacionales, a nivel nacional, estoy hablando de la programación nacional de Univisión, de Telemundo, Telefutura, no hablan de la vida en Estados Unidos. No le dicen a una mamá cómo usted puede mejorar la educación de sus hijos. No le dicen a una persona verdaderamente cómo puede manejar un problema de salud. Y no le dicen al trabajador cuáles son sus derechos. Entonces, por eso hemos seguido adelante con este proyecto. Porque vemos que desafortunadamente estas compañías grandes que son tan poderosas y que tienen acceso a nuestros hogares cada noche, desafortunadamente no tienen una programación dedicada a los derechos de los latinos que vivimos aquí en Estados Unidos. Muy interesantes temas que nos estás comentando, Eduardo, y realmente una información muy valiosa para las familias latinas. Tenemos acá con nosotros a Eduardo López. Él es el productor ejecutivo de Línea Directa y me gustaría saber que nos contaras de pronto alguno de los programas favoritos o algún tema bien interesante que han estado discutiendo últimamente en el programa Línea Directa. Bueno, últimamente hemos hecho muchos programas acerca del derecho del trabajador, acerca de la lucha para subir el salario mínimo, acerca de robo de salario. También hemos hecho muchos programas de salud. Acabamos de hacer un programa acerca de cáncer, por ejemplo. Así que muchos problemas que le ayudan a la familia de maneras muy prácticas. Pero también un programa que me gustó mucho, lo hicimos con la delegada Ana Sol Gutiérrez y con representantes de la tremenda organización Mary Center. Y es un tema que me interesa mucho a mí. Y sale un poco de la línea que nosotros seguimos normalmente, porque era un homenaje a la mujer inmigrante. Yo no tengo ninguna duda que en 20 años, quizás menos, vamos a tener un Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, como le dicen en español, que nunca me ha convencido, sí. pero bueno, que vamos a tener un Thanksgiving y va a estar la familia latina del futuro, que ahorita son niños, y van a estar pensando en su abuelita o en su mamá que les cambió la vida completamente trayéndolos a Estados Unidos. Y si Dios quiere, van a estar celebrando que están muy bien, que tienen trabajos estables, que sus hijos van a la escuela y que todo va bien. Pero se van a estar recordando de esta abuelita que le cambió la vida a toda la gente. Pero que en la realidad esa abuelita del futuro es la mamá de hoy día. Y esa mamá recibe muy poca ayuda por parte de muchas veces sus hijos o quizás de su esposo. Son estas madres superhéroes que a pesar de haber tenido que cambiar de país, de cultura, de idioma, no solo están sobreviviendo aquí, sino que están criando sus familias, están manteniendo el hogar. Y tenemos que tener un reconocimiento del tremendo trabajo que nuestras madres están haciendo ahorita. No esperemos hasta un futuro, cuando estemos viendo de regreso, ay, qué bueno que mi abuelita. No, esa abuelita ahora es la mamá que está trabajando tan duro. Sí, y definitivamente mujeres, pues como Ana Sol Gutiérrez, la delegada del Estado, y también como la concejal Nancy Navarro, pues obviamente están no solo en su rol de mujer, pero también contribuyendo en también un ámbito, un sector político que no vemos tantas mujeres como queremos y que tenemos que seguir trabajando mucho en ese aspecto. Quisiera aprovechar que escuchemos uno de los clips del programa donde la concejal Nancy Navarro visitó y estuvo conversando pues con la presentadora, con Andrea Zarralde, y entonces ellas estuvieron hablando de diferentes temas de educación. Me encanta porque es un programa que realmente así se grabe hoy
o se grabe algunos meses atrás. Es un programa que realmente permanece vigente porque los temas son muy importantes. Entonces escuchemos un poquito para que tengamos la idea y nos animemos todos los domingos a las 11 de la mañana a sintonizar con Telemundo y escuchar cada uno y todos estos programas. Algo que ha impulsado mucho su oficina es la participación de los padres de familia a estas reuniones. Cuéntenos qué pasa allí, a qué invitan a los padres de familia. Lancé un proyecto cívico latino donde comenzamos realmente en el área de educación, comenzamos con los padres de familia que ya estaban reuniéndose, buscando la manera de entender un poco cómo navegar el sistema escolar y cómo ser entonces un buen abogado, un buen representante para la educación de tu hijo. Y comenzamos con los padres, pero empezamos a expandirlo un poco a otras áreas. Entendimos de que en muchas de estas reuniones hablábamos sobre educación, pero rapidito entonces también habían preguntas sobre transporte, sobre viviendas, sobre servicios de salud, y empecé a notar de que había una inquietud en la comunidad y no había realmente tampoco, en mi opinión, una manera clara, un entendimiento, una base de conocimientos de cómo participar en el proceso cívico del condado. Entonces hemos trabajado ese proyecto y realmente hemos tenido unos resultados maravillosos en el sentido de que ya tenemos personas que vienen, por ejemplo, a dar testimonio sobre diferentes proyectos de revitalización en su área, en su vecindario. Tenemos padres de familia que se están reuniendo con sus vecinos y están haciendo un día de limpieza, por ejemplo, en su vecindario. Poco a poco estamos haciendo esa conexión de acceso, porque una de las cosas que yo noto es que nuestra comunidad es como que si no nos hemos apoderado de nuestro propio valor y nuestro propio poder, que tenemos una voz y que tenemos muchas cosas que contribuir y que decir. Parece que a veces nos sentimos un poco tímidos cuando se trata de ir a dar nuestra opinión, por ejemplo, a un consejo del condado o al nivel estatal. Y tenemos que recordar que nosotros llegamos aquí y que hemos contribuido mucho y que tenemos también mucho que ofrecer. Y en este país participar y dar testimonio ayuda muchísimo porque se ven resultados y ese es un muy buen comienzo a los adultos que quieran participar en esta actividad que realiza e impulsa el Consejo. Pueden hacerlo y más información lo pueden obtener a través de la página de internet del condado o también ustedes tienen una página de Facebook. Sí, que es muy interesante y pueden tener también mucha información. Estuvimos escuchando un poquito uno de los clips del programa con la concejal Nancy Navarro, el programa Línea Directa, pues producido por Eduardo López, que nos está acompañando aquí el día de hoy. Y básicamente ellos estaban hablando un poco acerca del proyecto cívico que pues lidera la concejal Navarro en justamente en esta área de Wheaton y el Distrito 4 que ella representa. Una de las cosas que ellos estaban hablando que me llamó mucho la atención y es que dice, bueno, nosotros llegamos aquí, tenemos mucho que contribuir y realmente eso es algo importante, la gente tiene que darse cuenta y también estar muy informadas, así que realmente programas como este, como Línea Directa, son muy importantes. Quisiera también aprovechar y hacer el comentario que este es un programa pues que se produce con mucho esfuerzo. Aquí me estaba comentando Eduardo al principio, antes de empezar a salir al aire. Y bueno, a veces proyectos como este reciben el financiamiento de organizaciones, entidades públicas, de fundaciones. El Consejo del Condado ha aportado en algún momento pues ayuda a este programa, pero se necesita más y se necesita pues obviamente la colaboración de todos los sectores posibles, así que en ese sentido te deseamos mucha suerte porque realmente necesitamos que este programa siga adelante y no sean solo 25 años, sino que siga adelante muchos años más. Bueno, muchas gracias. Las necesidades de la comunidad han cambiado mucho, ¿no? Cuando nosotros comenzamos, hablábamos de cosas bien básicas y ahora estamos hablando de fraude en compra de casa y en situaciones de mucho dinero, pero desafortunadamente las necesidades de la comunidad siempre siguen, así que la información se sigue necesitando. Sí, incluso ahora justamente que pues ya empezamos a hablar un poco acerca de la inmigración y sobre todo después de las declaraciones del presidente Obama en este aspecto, se va a necesitar bastante información en el tema de inmigración. Vamos a tener que utilizar diferentes canales pues para poder ayudar a las personas a que puedan organizar sus documentos, a que sepan qué es lo que tienen que hacer. Entonces definitivamente programas como el tuyo van a ser
esenciales para seguir adelante. Y tenemos que hacer mucho para prevenir el fraude. Demasiadas veces en los años pasados, cuando han habido diferentes cambios en las leyes de inmigración, desde TPS para salvadoreños, por ejemplo, han habido demasiadas personas inescrupulosas que se aprovechan y que le roban el dinero a nuestra comunidad. Así que hay que estar muy alerta a eso, y eso sería parte de la información que todos debemos estar dando. Ok, bueno, pues antes que cambiemos y comencemos a hablar un poco más acerca del tema de inmigración y un poquito acerca del documental, el cual tú produciste y que está, pero muy, muy importante justamente en este año. Quisiera conversar y comentar que proyectos y organizaciones sin fines de lucro pueden aplicar a lo que se conoce en el Consejo como Community Grants, y así es como se ha beneficiado el programa en línea directa en el pasado, con esos Community Grants que son como fondos que da el Consejo del Condado de Montgomery para proyectos que tengan un impacto positivo para la comunidad del condado. En este caso, estamos hablando pues de la comunidad latina, pero para diferentes comunidades. Entonces se dan fondos para diferentes programas, pueden ser programas de salud, de educación, programas después de la escuela. Y entonces justamente pues ya estamos llegando digamos el 13 de enero, me parece que es la fecha tope para aplicar. Entonces esta es una opción. Justamente este año que pasó, alrededor de 82 proyectos fueron aprobados y más de $2 millones se otorgaron para este tipo de programas. Así que bueno, te deseo mucha suerte. Espero que sigas participando y que sigas enviando las propuestas, porque realmente se necesita la información. No hay canales suficientes para realmente toda la información que necesita nuestra comunidad latina.